empezar ahora una parte que ya les anticipo que va a ser excelente y entrañable, porque conozco muy bien a todos los ponentes que hay aquí y vamos, son de excepción en todos los sentidos, en todos los sentidos, y ya les aseguro que respondemos de ellos, ¿no? Conocerán, bueno, el señor profesor Xavier Freixas, que ahora nos comentaba, dice, es tremendo, el profesor Xavier Freixas, bueno, Pompeu Fabra, Barcelona GSA, está, bueno, muchísimos organismos internacionales, y un hombre que es muy curioso, es más conocido fuera que aquí, es una cosa tremenda esto, ¿no? Es de esas cosas que pasan, pero de una talla impresionante, con un conocimiento enorme del tema financiero. Está aquí también, bueno, a mi derecha está Albert Closas, ustedes lo conocerán, él es un hombre muy modesto, pero a su programa le han dado recientemente, bueno, Valor Afegit, ustedes lo habrán visto 1000 veces, le han dado un programa espectacular, un premio, perdón, muy bueno, mejor programa espectacular, pero con un premio excelente, pero además les diré que merecido, porque si ustedes lo han seguido, ven que los contenidos son de mucha calidad, año tras año, y esto es muy difícil, ¿no? Bueno, calidad porque Jaume sale además. No. Se eleva el nivel. No. Y por fin, bueno, José Manuel Garayo. ¿Qué decir de Manu Garayo para los amigos? Yo se lo digo a él no me cree, pero se le aseguro que es verdad. En el mundo económico es muy difícil transmitir las cosas de una forma, digamos, o sea, que la gente le entre, ¿no? Es algo farragoso y tal. Yo cada día abro el periódico, cada día, y lo primero, no se lo cree, se lo he dicho, lo primero que hago es coger su página en La Vanguardia, que sale más con una foto que no está mal. Bueno, yo creo que a la vista de cómo o el Barça este año es comprensible. bueno, y entonces el tema es el siguiente: cada mañana yo me he acostumbrado desde hace muchos años a leerle lo que él cuenta, es decir, lo primero. ¿Por qué? Porque ya no los mercados que suban, que bajan, él tiene un conocimiento tremendo. Ahora me decía, estaba hablando con Xavier, que yo conocía a Xavier de fuera, o sea, lo localizó fuera, ¿no? Un hombre tremendo, con una perspectiva tremenda fuera, lo localizó. En fin, vamos a ver, si quieren ustedes aprender bolsa, viendo los comentarios bien, y además riendo, porque yo hay días que me río a carcajada limpia, porque es espectacular los comentarios y todo lo que llega a relacionar. Bueno, este es el señor Manu Garayo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, yo voy a moderar un poquito esta parte, entonces vamos a intervenir primero el doctor Freixas, bueno, luego si acaso Albert, ¿te parece? Y al final Manu Garayo, adelante. Por favor. Muy buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación en primer lugar. Es para mí todo un reto pues hablar después de la excelente presentación de Jaume, pero me gusta ver que hay muchos puntos de acuerdo y perspectivas distintas, o sea que de alguna forma un poco algo de convergencia tenemos. Entonces quisiera hablar pues de forma muy global, agregarla, una visión amplia de la crisis, no en los términos en que lo ha hecho Jaume, simplemente con un par de apuntes. Uno, pérdida de competitividad, y para ello pues he ido a buscar lo más fácil, es el IPC. El IPC, y aquí he puesto el de Alemania y el de España desde que entramos en el euro. Y como recordáis, pues cada año veníamos aquello, 1,5 décimas, 2 décimas, pero claro, han pasado 12 años y por lo tanto pues estamos en un índice de 140 base en 99 y Alemania está en un índice de 120. Si eso lo queremos corregir, pues tenemos que devaluar en más o menos 90, pero 17%, algo así, ¿no? Bien, pero es que hay más. Si pensamos, es que la productividad en Alemania ha subido y en España no. Eso lo dejamos aparte. Pero significa que de alguna forma hay que corregir, hay que ir a buscar competitividad. Segundo apunte, pues la balanza de pagos corrientes es deficitaria y España es un país en que más o menos la balanza de pagos se equilibra gracias al turismo. Pero aquí, desgraciadamente, el turismo ya está incluido en la línea de abajo y por lo tanto eso significa que nos están financiando año tras año. Y desde luego pues es el segundo aspecto que quería recalcar. Nuestro país
depende de la financiación exterior. Y eso se ha hablado mucho, ha salido mucho cuando hablamos de la diferencia entre Italia y España en su deuda pública. Es que los españoles dependemos del exterior y los italianos, pues la deuda pública italiana la compran mayoritariamente los italianos, con lo cual tienen menos problemas, aunque pues su ratio de deuda sobre PIB sea muy superior al nuestro. Entonces, lo que vemos es pues financiación exterior necesaria. La situación va mejorando, pero continuamos así. Lo que sale en primera página es desde luego el problema de la deuda pública, y ahí pues muy rápidamente vemos cómo el PIB pues, ha ido creciendo, ahora está estancado y bajando con un crecimiento negativo, pero la deuda se dispara pues por todos los déficits a los que se añade el coste más y más elevado de la deuda pública. Esto es un aspecto que todos conocemos, pero lo que quería sí decir, y tal vez esta es la primera lección de todo eso, es que si tenemos una crisis de deuda soberana y simultáneamente tenemos una crisis bancaria, el resultado va a ser falta de financiación, o, para aquellos que consiguen financiación, un coste excesivo de la financiación en condiciones muy duras. Y este fenómeno es un fenómeno que nosotros, como economistas académicos, hemos visto tradicionalmente para crisis en países emergentes, lo que llamamos sudden stop. De repente, ¿no? Corea es un país milagro y en el 97 de repente pues ya no entra capital. Sudden stop. Si es solo para bancos es un credit crunch, ¿eh? Y aquí lo que nos estamos enfrentando es una economía muy bancarizada, no nuestra, y por lo tanto pues es dramático para empresas que tienen capacidad de invertir, que tienen capacidad de exportar, vender, encontrarse que no tienen financiación fácilmente. Y ahí pues es un aspecto que Jaume nos estaba diciendo. A ver, los bancos extranjeros que están heredando, ¿no? Pues están heredando excelentes empresas españolas que no tienen financiación, pero claro, tienen que demostrar, ¿no? En lugar de partir de una relación bancaria de 15 años, tienen que ir a otro banco a demostrar que son capaces de devolver el crédito. Y eso pues, no será fácil para todas y siempre será caro. Pues si cojo la pérdida de competitividad y el hecho de que nos están financiando a nivel exterior, la única solución es mejorar la competitividad y desde luego exportar, ¿no? Y eso significa que la política adecuada es fomentar la exportación por todos los medios posibles, ¿no? Y en particular pues crear nuevas empresas, invertir en infraestructuras, invertir en formación. Somos un país que puede mejorar su nivel de inglés en particular. Salud. Entonces, para centrarnos en el tema de esta tertulia, el rescate bancario. Pues desde luego el rescate bancario es la mejor noticia desde el inicio de la crisis de la deuda soberana. Es una gran noticia. Y Jaume lo ha explicado perfectamente. Puedes tener la opción de dejar pasar el tiempo que se alargue la crisis bancaria, es lo que ha hecho Japón, o puedes ser radical y cortar por lo sano, es lo que hizo Suecia. El coste de la crisis bancaria en Suecia fue del 1% del PIB. En Japón se estimaba en el 28%. Y bueno, en Japón, claro, hablan de la década perdida, pero son dos décadas. O sea que hemos estado hablando de la década perdida durante ya una década, ¿no?
Bien, entonces la diferencia de coste es muy distinta y por eso yo estoy encantado de que los europeos hayan puesto un poco de orden en todo eso y que lo hayan hecho rápidamente, y debe agradecerse en particular al señor Draghi, que al no comprar deuda española ha forzado a que esto se hiciera ya, no esperase a mañana. Entonces, ¿qué quiere decir el rescate bancario? Pues se reparten las pérdidas entre los inversores que han decidido asumir riesgos, ¿no? Y por lo tanto, tenedores, no estamos hablando aquí del depositante que lo que quería era la tarjeta para sacar dinero en el cajero automático, ¿no? Estamos hablando de gente que en principio sabía lo que hacía y compraba acciones, obligaciones a largo plazo, etc. Entonces, aquí he visto algún comentario, dice, bueno, no está mal porque los alemanes participarán de estas pérdidas porque ellos han sido los que han financiado la burbuja inmobiliaria. Y es cierto que han comprado, no sé, que han financiado el ahorro alemán, es el que ha entrado en España y que ha sido parte de la burbuja. Bien, no queda tan claro porque depende de si es titulización o si son bonos hipotecarios. O sea que no queda muy claro cómo se repartirá las pérdidas entre inversores. A eso viene a añadirse el problema que conocemos bien, llamado de las preferentes, es decir, el problema del abuso en la relación entre la entidad financiera y su cliente. Entonces, claro, ahora depende, los que lo han contratado antes de la entrada en vigor de MiFID tienen ciertos derechos, los que lo han contratado después pues tienen muchos más derechos, pero claro, eso implica situaciones de juzgado que van a ser largas y complicadas. En todo caso, la buena noticia, creo yo, es que este memorándum que nos habla del grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3, queda claro que los bancos Santander, BBVA y, entiendo, CaixaBank por el primer stress test, estos bancos van a tener una vida mucho más fácil y van a poder financiar mucho más fácilmente que hasta ahora, donde la opacidad del sistema español hacía que no se pudiera saber exactamente dónde estaba cada tipo de banco. Y esto, desde luego, el rescate bancario es una noticia extraordinaria y me ha permitido hacer unas transparencias absolutamente optimistas. Y pues estamos viviendo un punto que yo veo como un punto de inflexión importantísimo. El segundo aspecto que hay que comentar, bueno, no podemos devaluar, estamos en el euro y queremos seguir en el euro, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que se llama la devaluación fiscal. ¿Eso qué significa? Pues significa subir el IVA en particular y pues reducir gasto de tal forma que reducimos los ingresos de los ciudadanos, son ingresos pues de funcionarios, esto queda claro, los de los pensionistas pues vamos a ver qué pasa, y en el sector privado pues desgraciadamente es mucho más o todo o nada, o se va a la calle o se queda con el contrato existente, lo cual hace las cosas un poco más difíciles, porque la idea de la devaluación es devaluamos del 20%, significa que todos bajamos el 20%, y eso permite exportar más. La devaluación fiscal entra un aspecto de contratos laborales, etcétera, etcétera, que no tiene la flexibilidad. En la devaluación habitual no hay ninguna manifestación. ¿Por qué? Pues porque la comparación con el dólar o lo que sea no tiene importancia. En cambio, cuando nos dicen, bueno, pues vamos a pensar que sus salarios van a ser reducidos en 10% y se queda sin paga de Navidad, pues esto es terrible. Bueno, pero
si hemos perdido competitividad, hay que ganarla, y la devaluación fiscal es la solución. Es solución dura, con un coste social, aumento del paro, reducción del consumo privado, posible ahorro de precaución, ¿no? La gente no solo va a consumir menos porque el PIB ha bajado, va a consumir menos porque la situación es terrible, y por lo tanto pues puede haber un ahorro de precaución adicional, reducción drástica y brutal de los costes laborales, y queda, claro, habría que pensar un poco en términos también de generaciones. Es muy preocupante que nuestros ingenieros se vayan a Alemania y a Inglaterra cuando ellos son los que deberían crear las empresas que generan empleo en nuestro país. Este aspecto queda muy libre y no se ha hecho nada, lo cual es realmente una lástima. Entonces, el coste social queda muy claro que se puede repartir de muchas formas, ¿no? Y por lo tanto no voy a entrar aquí en cómo el gobierno ha decidido pues que este coste social se reparta entre amnistías fiscales o reducción a la subvención, el desempleo, etc. Eso es una cuestión que el gobierno decide y no es para un economista, sino que es para ver cómo ganar las próximas elecciones. Entonces, por último, el efecto sobre el ahorro, pues claro, en esta situación de contracción del PIB y de la renta, disminución del ahorro, el impuesto, el incremento del IVA va a jugar sobre la disminución del ahorro. El ahorro de precaución puede aumentar un poco, y estamos en una situación de prima de riesgo muy elevada, por lo tanto es una situación en que puede ser interesante comprar riesgo, ¿no? Cuando la prima de riesgo es elevada te remuneran bien si asumes riesgo, y eso va en el sentido de la renta variable de la propuesta número N-3 de renta variable. Cuando un compañero me decía, cuando el taxista me habla de su inversión en bolsa, lo vendo todo. Ahora, pues la bolsa va fatal, hay que comprar. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo, decías, el 8% está a nivel muy elevado. Pregunta, ¿habrá una canalización eficiente hacia las empresas exportadoras? Y esta es la cuestión que habría que dilucidar, y seguramente, pues si los mercados son eficientes, pues la inversión va a ir en ese sentido. El gráfico aquí simplemente la evolución del consumo privado, consumo público. El consumo público ha bajado enormemente. En las previsiones el consumo público tendría que aumentar en el 2013, pero son previsiones del Banco de España y no sé hasta qué punto nos lo podemos creer, y es posible que las previsiones de hoy sean completamente distintas, porque entre anteayer y hoy ha habido un cambio en el mundo. Y muchas gracias. Buenas tardes, Guten Abend en alemán. Le dije ayer, ¿quieres que lo haga en alemán? No sé, pero solo he hecho un año y la verdad es que siento mucho no haber estudiado más el alemán y poderlo leer más y saber más qué es lo que ellos están diciendo. Bueno, la pregunta de esta mesa redonda es: ¿resolverá el rescate bancario la crisis de España? Yo añadiría, ¿resolverá el ajuste anunciado ayer la crisis económica de España? Como somos periodistas, lo adapto. Yo no soy economista, soy periodista económico, y yo no voy a afirmar cosas porque no soy economista, pero sí cosas que constatamos los periodistas, aunque no siempre constatamos lo mismo, porque seguramente con Manu, que es muy amigo mío, vamos a tener alguna discrepancia, pero para eso es una mesa redonda, ¿no? Bueno, pues yo quería recordar que, empezando por lo de ayer, hemos hecho el mayor ajuste, dicen, de la democracia. Son 65.000 millones de euros que a mí no me acaban de cuadrar de dónde saldrán.
pero eso es lo que nos dijo el presidente del gobierno en 2 años y medio, que es un 2,6% del PIB anual, que es una brutalidad. Hemos conseguido a un alto precio en muchos casos el mayor rescate bancario también desde la democracia, y yo también considero que es una cosa muy positiva, como ha dicho el doctor Freixas. Yo creo que de hecho no es que sea el mayor, sino el único, el primer rescate desde que, eso lo sabrá el doctor Freixas, desde que el Fondo Monetario Internacional nos hizo algún préstamo a finales de los 70 quizá, ¿no? Esos, ¿no? ¿Verdad que sí? Esos turbulentos de años 70 en el que en el 77, por ejemplo, teníamos un 22% de inflación, yo tenía 17 años y tampoco me suicidaba por la calle, ¿eh? Imagínense si ahora tuviésemos el 22%, pero bueno. Salimos teóricamente ganando de la última cumbre europea hace escasamente 15 días, y cosa también muy importante, last but not least, nosotros en España cambiamos la Constitución española, que nos decían que era incambiable, la cambiamos en un plis-plas en una tarde con una mayoría aplastante de los 2 grandes partidos y algo más, para consagrar la famosa norma que los alemanes dicen Schuldenbremse, esto sí que lo entiendo, freno a la deuda, y ellos todavía no la han adaptado porque todavía la están acabando de discutir con el SPD a estas alturas, pero nosotros en una tarde todo lo que nos decían que era imposible cambiar de la Constitución, plis plas, la pusimos, la famosa norma del déficit cero, ¿eh? Una tarde torera. Una tarde preciosa, que incluso podría, no sé, nosotros tenemos un tribunal constitucional que no va con las gorras rojas como esos señores de Karlsruhe, y a lo mejor algún día dicen, oiga, ¿esto de verdad que es constitucional? ¿Dónde está la política económica? ¿No? Consagrar para toda la vida y para mis nietos y bisnietos que haya déficit cero. Bueno, de acuerdo, nos lo dijeron y lo hicimos. Todo eso lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Porque seguramente se tenía que hacer, pero desde el año 2010 nuestros políticos y muchas instituciones y desde todas partes nos dice que esto se hace porque hay que hacerlo, y sobre todo para ganar la confianza de los mercados y de los inversores del mundo, los inversores extranjeros, que, como ya se ha hablado aquí, son los que nos dejan buena parte del dinero. Pero claro, yo es que, ¿qué hemos conseguido? Pues miren, pues prácticamente muy poco, al menos en los mercados, ¿no? Porque la bolsa, que ayer, bueno, subió un poquitín y la bolsa va como va, pero hoy mismo ha bajado un 2,6%, porque parece ser que ha descubierto hoy, al día siguiente, que un ajuste tan duro de 65.000 millones, 2,6% del PIB anual, va a hundir el consumo. Yo no sé si lo va a hundir o no, pero esa era la razón que decían hoy para caer casi un 3%, que no está mal, ¿eh? Y la famosa prima de riesgo, que se había relajado solo un poquito, la verdad, en estos 2 últimos días, pues se ha vuelto a disparar esta mañana, concretamente a partir de las 11, una subida bestial. No sé, nadie sabe exactamente por qué. Es cierto que como hay tan poco volumen, además yo explico cosas que seguramente aquí hay gente de mercado que ya me lo podría explicar a mí, como el mismo Jaume, muchas veces le pregunto yo, ¿no? Pero de las cosas, por ejemplo, que nos explica Jaume, pues que hay tan poco volumen y tanta histeria, que también es muy fácil moverlo arriba o abajo en los mercados secundarios, a los cuales, por cierto, en fin, como que no hay otra solución, nos fijamos mucho, pero parece ser que tampoco sería tan significativo, porque realmente es un mercado estrecho, un mercado poco transparente, oscuro, pero bueno, es lo único que hay. Esto es como aquello de la democracia, que será el peor sistema, pero es el único, ¿no? Exceptuando todos los demás, pues es el que tenemos. Churchill, exacto. Claro, yo quiero recordar que cuando decimos prima relajada, queremos decir 530 puntos básicos, es decir, la diferencia entre bono alemán, que está regalado, y bono español, que está en zonas muy peligrosas, ¿no? Pero claro, como que los periodistas tenemos memoria, o tenemos que tenerla, buscas mayo del 2010, cuando el presidente Rodrigo Zapatero se hundió definitivamente en sus perspectivas electorales y se hizo el harakiri en el Congreso, es decir, presentando en mayo del 2010, el día 9 me parece que era, el primer ajuste, ya también, el primer ajuste realmente importante también de la democracia desde las épocas de los pactos de la Moncloa. La prima
de riesgo se había disparado, porque claro, los mercados nos lo pedían, los inversores nos lo pedían, todo el mundo nos lo pedía, se había disparado a 190 puntos. ¿Quién la pillara? ¿No? 190 puntos básicos. Concretamente, lo he mirado hoy, el bono a 10 años español estaba a 4,60 y el alemán a 2,70, que ahí estaba, 2,73. Después, a partir de estas bromas, empezó a caer brutalmente, hasta llegar ahora a 1,24, el de 10 años, mientras que hoy la prima se ha disparado, la prima ha hecho 565 puntos, son 10 puntos básicos más que ayer, que son 8 del bono a 10 años, que ya lo volvemos a tener a 6,6, y 2 que ha mejorado el alemán. Bueno, no sé, me parece que quizá una prima de 200, como en ese fantástico año 2010, pues a lo mejor con los bonos españoles al 5, 4,5, 4%, y los alemanes al 3 o 2,5 o 2, quizás sería lo normal, lo realista, una vez superada la fase de miedo, pánico, histeria en la que estamos instalados desde el verano pasado. Pero bueno, no es así. Parece que por más ajustes, rescates y cumbres que se hagan, el mercado de momento, pero es que ya llevamos muchos momentos y muchas semanas y muchos meses y un año, no se cree nada y prefiere siempre ver el vaso medio vacío antes que medio lleno. Y hombre, más allá de los especuladores, con los cuales yo siempre soy muy crítico, lo sabes, Jaume, más allá de las posiciones a corto, que también hay muchas de los amigos, enemigos, anglosajones o no, más allá de las profecías del desastre que se van autocumpliendo, porque al final se pueden acabar autocumpliendo, los mercados, lo que quieren ver son señales fuertes, o al menos eso es lo que se dice, ¿no?, por todas partes, señales fuertes y definitivas de que Europa se cree de verdad el euro, de que no hay medias tintas y que lo van a respaldar hasta las últimas consecuencias. Y yo pienso y constato que en cambio los políticos de las instituciones europeas y de todos los países pues no ayudan a romper ese pesimismo ambiente. El doctor Freixas ha hecho algún comentario, ¿no?, de que el Banco Central hizo bien en apretar. Yo también pienso que claro que hay que apretar y que hay mucha política por en medio. Siempre se recuerda aquella anécdota del año 56, fue, ¿no?, cuando la intervención de Gran Bretaña y Francia en el canal de Suez, que desembarcaron, ganaron los 4 tiros que pegaron contra el ejército egipcio, pero Estados Unidos llamó al Foreign Office y le dijo: oye, no te has enterado, aquí quien ganó la guerra no eres tú, tú el imperio ya no lo tienes, aquí los que ganamos la guerra fueron Estados Unidos, y a nosotros no nos interesa esto que acabas de hacer y no nos interesa estar mal con Egipto. El Foreign Office se hizo el chulo porque todavía no se había enterado bien, aunque tenía una deuda impresionante, una deuda acumulada de guerra con Estados Unidos. Y claro, dicen que el hecho definitivo fue que en una tarde pues el precio del bono de su majestad, la reina de Inglaterra, o el rey era en aquel momento, se hundió y los ingleses se dieron cuenta de quién mandaba, ¿no? Y al día siguiente marcharon de Suez, y los franceses detrás. Pero bueno, que el BCE apriete está bien, pero a veces hay la sensación de si no aprieta demasiado, de si no es un poco como aquello de los gángsters de las películas que te cogen del cuello y te llevan allá al precipicio y te dicen: ¿lo vas a hacer? No, sí. No sé, ¿no? Digo yo que la política europea tendría que ser un poco más transparente, ¿no? Hoy mismo, ayer, cuando hubo ya la crisis del verano pasado, que en el caso de Italia estaba clarísimo que era para forzar al gobierno italiano de Berlusconi a hacer lo que tenía que hacer y para acabar forzando su dimisión, y en el caso de España pues también a forzar a lo que se tuviera que forzar. Recordemos que después de esos criminales días de julio, ahora hace un año, pero bajó, hombre, la prima, o sea, eran puntas donde la prima después bajaba, y bajaba de manera potente, y en agosto, cuando ya fue la estocada final, yo creo que pasamos de 6,5 o 7 el bono español a 10 años a 5, 4,5, que es a mí me parece, y el doctor Freixas sabrá más, que es lo que quizá el BCE piensa que es lo normal, porque siempre se ha dicho que no era normal que un bono
griego valiese lo mismo que un bono alemán. Eso no tenía ningún sentido. O un español respecto al alemán, pero hombre, al menos que haya esa diferencia de 200 puntos básicos, pero no de 500. Bueno, por tanto, la verdad es que yo mismo, que siempre he sido muy optimista, muy pro-europeo, muy crítico con los especuladores y con nuestros queridos enemigos competidores anglosajones y con nuestros queridos competidores alemanes, pues ahora por primera vez en muchos años también empiezo a caer en cierto pesimismo. Me cogen en malos días, no sé, yo soy muy optimista, pero yo constato, y por gente que veo, que hablamos, que cosas que lees, cosas que ves, que las instituciones europeas, bueno, eso ya lo sabemos, está en los tratados casi, en los tratados cómo se llevan a la práctica, pues que cada vez mandan menos en favor de las capitales europeas. Y capitales que si hasta hace poco eran dos, que eran París y Berlín, pues ahora parece ya que de hecho ya solo sean una y media, que son Berlín y Frankfurt. Esta broma no es mía, es de Juan Ignacio Torreblanca, que es un gran experto europeo que el otro día se lo oí decir. Constato también que en Alemania hay cada vez más gente convencida de que si, por ejemplo, España ha de ir a un rescate total, pues que no pasa nada, que no sería un desastre sistémico, sería cumplir con los deberes finales, y aquello de que si eres virtuoso, pues no necesitas para nada eurobonos. Digo gente que dicen que detrás de los micrófonos va diciendo esto, porque el otro día, el domingo pasado, salía una entrevista con el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, y bueno, no sé si es que es muy de preclara visión o muy cínico, pero vamos, todo lo veía fantástico y decía que nosotros, que es una locura y una fantasía decir que si nos tendrían que rescatar y que si nos tratan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, como que en televisión nos llega mucha información y muchas imágenes y muchas declaraciones de las agencias internacionales, claro, a este señor lo he visto cuando no habla para la prensa española, sino que habla para su público, como dice otras cosas, ¿no? Nos trata como niños pequeños absolutamente, con lo cual dices, caray. Por tanto, yo constato en las opiniones públicas y en los políticos que se ha instalado y que está creciendo, yo creo que es lo peor, que es la desconfianza entre europeos, o directamente es que se ha roto la confianza, y que están creciendo de forma acelerada las percepciones y no los análisis. Percepciones basadas en tópicos populistas muchas veces, animadas por ese simpático periódico que se llama Bild Zeitung, que en la facultad nos explicaban que se hacía la broma que no se podía coger así en vertical porque goteaba la sangre, ¿no? Hay que leerlo siempre así, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cómo la prensa sensacionalista inglesa, que pesa muchísimo sobre los políticos europeos los políticos alemanes o los británicos. Me estoy alargando quizá, ¿eh? Muy bien. Bueno, estoy acabando de todas formas. Por tanto, esas percepciones, claro, son tópicos populistas sobre los caracteres nacionales, norte-sur, por ejemplo, ¿no? Gente trabajadora contra gandules. Aquí yo veo muchos gandules, a estas horas de la tarde sobre todo. Están todos los alemanes en casa ya, ¿no? Gente responsable contra irresponsables. Los del sur nos han engañado, hay que atarlos corto. Eso es una frase también que fuera de micros dicen mucho, ¿no? Hay que tenerlos bien atados. Bueno, en cambio van a la baja los análisis racionales económicos de la relación de flujos de capital, de ahorro, de consumo entre norte y sur que ha habido estos últimos 10 años, de la orgía crediticia que vivieron los bancos de todo el mundo y en especial los europeos, incluidos los alemanes, y el efecto que representa tener en Europa la peor crisis bancaria desde 1932. Y claro, yo oigo hablar mucho de la irresponsabilidad de los deudores, pero muy poco de la irresponsabilidad de los acreedores, ¿no? Porque en este caso, pues los del norte, como ha dicho Xavier Freixas, nos dieron tan alegremente los créditos que hincharon nuestra burbuja, con los que sacaban muchísimos más beneficios que no dando créditos en sus propios países del norte, donde casi no daban porque la gente ahorraba y donde podían dar poquísimo rendimiento. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Pues yo veo dos caminos sobre el futuro del euro, pero eso ya lo hablaremos después en el debate, porque si no, no voy a contestar muy rápidamente las dos preguntas. ¿Ayudará al rescate a salir de la crisis? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jaume Puig.
yo pienso que sí, que ayudará a salir, y además porque tengo ganas de ser optimista. Bueno, no es que esté de acuerdo, porque él nos ha hablado de la diferencia entre 60.000 y 150.000 euros según cómo acaben las auditorías, y por tanto, si son 150.000 euros, 150.000 millones de euros, perdón, porque si no ya los podríamos poner aquí unos cuantos ya. Eso cambia mucho, además es un 15% del PIB. Yo, de todas formas, me gustaría recordarte que en estos análisis de Bill Wyman y Rolling Stone, ese es el escenario peor, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y con una caída, me parece, del 4%, 4,5% del Producto Interior Bruto. Sí, no, Está bien. 6%. Bueno, incluso un 6 en 2 años. Bueno, 3 y 3. Pero eso, y también lo hemos comentado, se lo haces a la banca francesa, y yo creo que, no sé si lo pasaría. La banca italiana seguramente no lo pasa ni de lejos. Y la banca alemana, bueno, ya hablaremos después. Pero bueno, yo quiero ser optimista, también porque se ha demostrado que la carga número 1 de España no era la deuda pública, sino la deuda privada, y por tanto la del inmobiliario, y por tanto la de los bancos. Y si se ayuda y se recapitalizan a los bancos, se saca mucho lastre de la economía. Voy resumiendo porque me parece que estoy ya largo. Pero bueno, voy a hablar un momento de los alemanes. Y yo, como que estamos hablando de si lastra sobre si estas ayudas van a lastrar seguro la deuda pública española. Si son de momento los 30.000 millones de euros que nos han prometido como primera entrega, es un 3% del Producto Interior Bruto. Como ha recordado Jaume, estamos en un 68, que acabaremos este año en un 70 muchos, pero estamos bastante más por debajo que la media europea. Por tanto, en un país normal, sería normal considerar que un 3% lo puedes aceptar. Lo que pasa que según cómo se nos sigue mirando como un país tercero, como si fuésemos Colombia, y condenado al desastre y condenado a la quiebra, ¿no? Por tanto, aunque estés en un 68% de deuda sobre PIB, cuando la media de la zona euro es un 88, o sea, 20 puntos menos, te siguen diciendo no, pero usted es del sur y usted está fatal. Y usted, los bancos están fatal. Y yo quiero recordar que con cifras del Fondo Monetario Internacional por cuarto año consecutivo, este mes de abril, en su informe de primavera, hacen un recuadro sobre las ayudas públicas a la banca en todo el mundo desde que estalló la crisis, y Alemania tiene comprometido no esos 3 puntos de PIB que vamos a asumir de momento de España, más un 3 puntos más que tenemos de saldo del FROB, de todo desde que empezó la crisis. No ese 3 más 3 en todo caso, sino un 11% de su PIB, un 11% en garantías y en capital inyectado ya, en apoyo a sus bancos. Es el segundo peor del mundo después de Irlanda, que como saben es el líder destacado de esta crisis. Y en fin, los alemanes quizás son los que mejor nos pueden mostrar el camino de lo que va a pasar con la crisis bancaria, aunque ellos ni nos lo explican, ni tampoco se lo explican a su opinión pública, cosa que estaría bien. En lugar de decir que los del sur somos unos vagos, quizá que expliquen qué hicieron sus bancos en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. Si quieren saber ustedes qué es un banco malo, que es una cosa que nos vamos a encontrar dentro de poco, pues busquen por internet SOFIN con 2 Fs, que es el FROB alemán. No se lo digo en alemán porque es como imposible. Y buscan también FMS Wertmanagement, que es, este FMS es el banco malo del que fuera el gran gigante financiero Hypo Real Estate, el sucesor de Hypo Vereinsbank, que acabó en quiebra en octubre del 2008. Hay 175.000 millones en activos tóxicos metidos en ese banco malo, que 175.000 millones de euros, lo digo bien ahora, incluso para Alemania es mucho, porque para nosotros sería un 17,5% del PIB, para ellos sería 2 veces y media menos, pues un 8% o un 9%, ¿no? Un 7. Y si quieren saber cómo pueden acabar siendo liquidadas algunas cajas nacionalizadas en España, que acabarán siendo seguramente
bajo este actual rescate, pues buscan ustedes en internet una novedad desde el 1 de julio que se llama Portigón. Portigón es un nuevo banco que nació el 1 de julio, no es griego, a pesar de su nombre, es alemán. Y es la nueva entidad pequeña que recoge las cenizas, los pocos activos sanos que quedan del que fue la tercera entidad de Alemania, antes del 2007, que es el PEST LP, que es el PEST Landesbank, que es el de Renania-Westfalia, que como saben es el Land de Colonia, Düsseldorf, etcétera, que es el más poblado, me parece que tiene 18 millones de habitantes, más que Grecia, ¿no? y el de más PIB, ¿no? El más rico por cápita. Bueno, pues los activos tóxicos también han sido segregados del BSTLB y ellos solitos son 70.000 millones de euros, ellos solitos de activos tóxicos. O sea que de estas cosas saben mucho los alemanes. Yo invitaría a alguno a que nos lo venga a explicar aquí, ¿no? Y para acabar, ¿qué efectos tendrá el rescate sobre los ahorros? Ahí sí que coincido plenamente con Jaume. Quería hacer la broma de que efectos sobre los ahorros, ninguno. Porque los ahorros estrictamente, porque estrictamente si son cuentas corrientes y libretas, como tú has dicho, pues ninguno. Esperemos que ninguno. Sobre el falso ahorro, es decir, sobre inversión de capital a quien se le vendió como ahorro unas preferentes o después deuda subordinada y evidentemente las acciones, que eso lo sabe todo el mundo, pues ahí va a haber sangre. Y acabo, como decía Xavier Freixas, bueno, ciertamente lo que queda por saber es nuestros amigos alemanes y extranjeros que también tienen deuda ahí y a lo mejor se van de rositas, porque igual tienen deuda senior también, es que no sé cómo se va, como ha dicho él, ¿no? O sea que aquí van a pagar, no sé si todos. Gracias. Bueno, buenas noches, aquí un poquito a uña de caballo porque vamos un poco rápido y ya estamos. Vamos a ver, un poco respecto a la sesión de hoy. Se ha caído ciertamente un 2,58 la bolsa. La televisión, la TV3 normalmente no está bien informada. La prima de riesgo ha caído a 538 y el punto por debajo. Bueno, infórmate. Lee La Vanguardia mañana. Leo La Vanguardia. 538 puntos, 10 puntos menos que ayer. Por tanto, la sesión de hoy, por así decir, ya también está mal informado. Queda la cuestión en el público, que mañana podrá tomar datos concretos para saber y sacar un juicio concreto. Bien, entonces, por tanto, en el mercado de deuda, que yo creo que lo más importante hoy que la bolsa para lo que es la situación española. Así, la bolsa puede pensar que puede el consumo disminuir, o puede pensar que Bankia está prácticamente, pues bueno, ya la única perspectiva que tiene es la liquidación, o puede pensar que las eléctricas, ese impuesto que van a sufrir, va a reducir sus beneficios y por tanto retroceder, como ha retrocedido hoy, porque es normal. Pero lo que importa a España, y España ha estado en riesgo de una corrida bancaria muy seria, es la prima de riesgo. Y si disminuye, eso es lo importante. Hay que saber un momento dado distinguir dónde está la clave, en el mercado de deuda o en el mercado de renta variable. Y ahora mismo está en el mercado de la deuda. Parece ser que hay gente que le gusta un poco, y son mentalidades, son clásicas mentalidades españolas y de otros países, ¿no? Le gustan las cosas americanas, que sean muy rotundas, muy espectaculares, muy Hollywood, muy gángster, muy cosas. Las cosas son más moderadas en los mercados y descienden lentamente y van tomando expectativas de futuro. Entonces, un descenso moderado de la prima de riesgo es un factor de tranquilidad y de importancia. Entonces, ciertamente, yo lo que venía aquí un poco a comentar es este ajuste que se ha hecho del 6,5% del PIB, que probablemente no lleguemos a eso, probablemente no lleguemos al 6,5% del PIB porque es muchísimo, pero si llegamos al 4% ya es suficiente. ¿Por qué? Porque el mercado ve que estás a ello y es muchísimo, es decir, si ve voluntad de que tú estás haciendo un ajuste, aunque no alcances el 6,5%, la importancia es que el mercado constate que un gobierno está seriamente haciendo lo que tiene que hacer.
Y entonces va a recibir apoyos del mercado y va a recibir apoyos del Banco Central Europeo y va a recibir apoyos de la Comisión Europea. Y esa es lo principal. Y no estemos tanto en el detalle. Lo importante es la dirección. Y la dirección es correcta. Es cierto que restringe el consumo, pero ojo también. El consumo no solamente se guía por el IVA. Funciona sobre todo y actúa y se mueve fundamentalmente por el empleo. Si se crea empleo, aumenta el consumo. Punto arriba o 2 puntos abajo el IVA. Es decir, lo fundamental es que se cree empleo. Que haya subido el IVA al 21 y que retrocedan lo que son las contribuciones sociales, etcétera, puede ser un factor positivo para el empleo cuando se combine con quizá un mejor crédito y cuando se combine con una reforma del mercado laboral. Veremos, poco a poco. Este año no va a haber creación de empleo. Igual el año que viene, tampoco. Pero lo que tenemos es una perspectiva, que es, yo creo que es lo importante. Eso respecto al comentario de la sesión de hoy. Pero yo quería ir un poco no tanto al tema bancario, sino un poco a una situación un poco más general. Este plan de ajuste que se ha hecho, para algunos tardíamente, probablemente se ha esperado a una negociación con Europa para ver qué Europa qué nos daba, qué nos podía ofrecer, qué ayuda nos podía dar para saber lo que nosotros teníamos que hacer después. Es decir, no, si te ayuda, pues espérate y una vez que lo sepas, pues tú anuncias el ajuste, pero no lo anuncias antes. Se ha hablado de falta de relato, de falta de explicación de Rajoy. También le achaca lo mismo a Márquez. ¿Por qué? Porque las cosas son tan complicadas que no puedes hacer un relato concreto, porque tienes que estar siempre pendiente de negociaciones. ¿Qué ha hecho el gobierno español? Esperar a saber con qué podía contar para anunciar posteriormente el ajuste. Bien, este ajuste ¿en qué se inscribe? Pues se inscribe en una situación en la que hay una situación recordemos el 29 de junio, de una angustia tremenda en la zona euro. La gente se creía que se hundía, que desaparecía el euro. Es decir, cuando el 29 de junio, recordemos un poco los izquierdistas en Grecia amenazando su futuro. Es decir, la gente pensaba que el ajuste griego había fracasado, toda la política de ajustes en Europa había fracasado, el euro se encaminaba hacia su final. Es decir, estábamos en una situación enormemente complicada. ¿Qué hizo Europa? Es decir, ante las dudas que están creciendo sobre el euro, nosotros apostamos por más Europa. ¿Más Europa qué quiere decir? Vamos a modificar, vamos a cambiar la arquitectura europea. Vamos a cambiar y vamos a ir un poco a lo que es el fondo de lo que ha sido Europa. Lo dijo muy bien Bernanke. Bernanke dijo, el euro es un proyecto político y un experimento monetario. Mejor dicho, imposible. Lo sacó de Feinstein, pero perfecto. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que es un proyecto político en el sentido de que el euro se hizo para asegurar la paz en Europa, después de muchos años de conflicto. Entonces, al volver a los orígenes, al hacer una nueva arquitectura basada en la unión bancaria, en la unión fiscal, al final en la unión presupuestaria, habría realmente unos interrogantes muy altos. Por ejemplo, vamos a entrar en lo que es la unión política y lo que ha sido volver a los orígenes y a la idea de la paz. Europa es un continente que es una de las regiones más violentas del mundo. Y si el euro buscó la paz es precisamente por eso. Los países europeos son muy distintos, tienen intereses diferentes, ciclos políticos distintos, perspectivas culturales a veces contradictorias. Eso hace a la nueva arquitectura europea, a más Europa, muy vulnerable a posiciones diferentes, a decisiones que pueden diverger, que pueden retrasar esta nueva salida a la crisis del euro y que le hace, por tanto, esto crea un riesgo de duda para el mercado de qué va a pasar en el futuro del euro y también va a tener repercusión para España.
¿Qué ha pasado siempre con el euro? El euro siempre se ha hecho a partir de las crisis. O sea, necesitaba una crisis para hacer un paso adelante. Pero el problema es que cuando tú trabajas sobre la base de que necesitas unas crisis para dar un paso hacia adelante, puedes encontrar que los inversores entiendan que lo que estás haciendo es una huida hacia adelante, no un avance. Entonces, siempre el euro, siempre vamos a estar durante muchos años en una situación de, digamos, de vigilancia de los mercados. Por esto mismo, por la naturaleza propia de Europa, porque es vulnerable. Y es vulnerable también porque además Europa tiene cosas de... La Unión Monetaria tiene cosas de una originalidad extraordinaria. Es decir, por ejemplo, el Banco Central Europeo es una institución genial, que estamos aquí con el profesor Friso de acuerdo. Es decir, el Banco Central Europeo es el ejemplo de lo que es una actitud diferenciada de lo que es la Reserva Federal y que lleva a la Unión Europea a salir del sistema dólar. Lo que eran los bancos centrales nacionales, el Banco de España, el Banco de Francia, etcétera, etcétera, todos seguían en su día al sistema dólar. Tenían esa manera de actuar nerviosa, como le gusta a los periodistas, todas esas cosas, que venga a París, subir, bajar los tipos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? No tampoco alemana. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo dos momentos en que fueron claves en la historia de los bancos centrales. En el año 73 y la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, ¿qué pasó? Que cuando llegó la crisis del petróleo, ocurrió que todos los bancos centrales, para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las poblaciones, que inundaron de liquidez los mercados. Una inflación alucinante. Y en Estados Unidos, hay que recordar que cuando llegó Volcker en la época de Reagan, tuvo que subir 2 dígitos los tipos de interés para poder bajar la inflación. Alemania no introdujo, no inyectó liquidez. Alemania dijo aguantar, y entonces ese banco central se convirtió en el paradigma del buen sentido. ¿Por qué? Porque mientras los otros tenían que hacer posteriormente unos tipos de interés, tenían que subir los tipos de interés y hacer retroceder sus economías, Alemania, una vez superada esa circunstancia, regresó a la normalidad y se convirtió en el banco central, que fue al final el banco central que dictaba la política monetaria en Europa. Cuando se hizo el Banco Central Europeo, lo que fue el modelo sobre el que se hizo el BCE era el Bundesbank. Después, Alemania, los malos, por Herrera, en un tiempo que estaban también con la reunificación alemana, señores, hay que ganar competitividad porque hemos absorbido otra parte del país que no lo es. Y Alemania tiene que dar un salto hacia adelante. Por tanto, moderación en salarios, moderación en precios, y cuando le estaban presionando para que subieran salarios, respondieron: oiga, mire usted, tenemos muchos parados, y para que los parados tengan trabajo, hace falta que los salarios sean bajos. Y cuando lleguemos a una situación de empleo que sea razonable y buena, subiremos los salarios. Y así se ha hecho, de manera que Alemania ha demostrado que las políticas de austeridad no son perpetuas, sino son limitadas en el tiempo, y que son hasta que las ajustan los mercados, y al final la gente tiene trabajo, tiene prosperidad y tiene porvenir. Es decir, que aquí con Alemania a veces somos un poquito injustos. Respecto a lo que es la situación de la vulnerabilidad que tiene Europa, es porque al no participar en el sistema dólar, los americanos, los ingleses, no les gusta eso. ¿Por qué? Entre otras razones. El BCE es el único banco central del mundo que no compra dólar. No compra nada. Los demás están sometidos al imperio. No compra ni un dólar. Es decir, es independiente y tiene sus propios modos. Por ejemplo, ahora le están pidiendo ¿por qué no compra deuda el BCE? No compra deuda porque no es la Reserva Federal y no va a hacer la política fiscal que corresponde a los gobiernos. Ellos van a actuar en caso de urgencia, pero no como prestamista de última instancia, como hace el Banco de Inglaterra, como hace el Banco de China y como hace, por supuesto, la Reserva Federal. Es un banco diferente, tiene un estilo distinto, y esa es la originalidad propia de Europa. Ser austeros, ir poco a poco,
mejorar tus fortalezas. Y eso molesta mogollón. Y hay mucha gente local que también molesta mogollón. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué va a pasar? Que dada la vulnerabilidad de Europa, probablemente va a haber un grupo más firme, más fuerte, más intenso, con más capacidad. Y esos van a formar la primera velocidad en Europa. Se va a crear dos velocidades. Lo ha dicho Merkel, lo ha dicho Hollande, lo ha dicho un poco todo el mundo. Es decir, se está creando la convicción de dos velocidades. ¿Quiénes van a ir a la primera velocidad? Los que lo hagan bien, los que hagan mejor, los que sean de verdad. Los otros irán progresivamente. En el caso español, ¿estamos en la primera velocidad? Sí. España está en el núcleo duro. Cuando la reunión de Merkel, Monti, Hollande, Rajoy, Hollande describió que nosotros somos las 4 principales economías europeas y por tanto nosotros vamos a decir cuál va a ser el programa de crecimiento para la zona. España está en el núcleo duro. ¿Ese núcleo duro es homogéneo? No, es dialéctico. Es decir, están los alemanes y los países débiles, porque esa es un poco la masa en esos elementos diferenciales sobre lo que se va a construir Europa. No sobre los países únicamente más fuertes, sino los países que tienen problemas. Y eso va a ser el modelo para el conjunto. Eso es tener el núcleo duro, no el núcleo duro como si fuera Superman, sino un núcleo duro hombre y mujer, o sea, con mucha atención. Entonces, sobre esto, por tanto, y resumiendo y acabo, porque no tengo toda la capacidad que tiene dialéctica la TV3. Ese federalismo... Ahora viene la prima de riesgo. Bueno, para eso es para vender periódicos y para ver la tele. Bueno, entonces, respecto a lo que es esta fórmula federal, es una oportunidad, es un riesgo, porque imaginemos que aquí la gente se crea la fabulación, se pone en ello, acaba en un fracaso y aquí nos hundimos todos. Pero no es demasiado tiempo, ¿eh? Es decir, que aquí ha sido los mercados. Aquí otra vez me están contando el cuento de la lechera. Con todo esto, la nueva Europa, más arquitectura, nueva arquitectura, la unión bancaria, bla, 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 y se va todo. Entonces, aquí realmente tendríamos un problema muy serio. Entonces, la pregunta ¿es posible más federalismo en Europa? Pues probablemente no. Es decir, ¿va a ser federal? Difícilmente. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si realmente cumples y vas, digamos, siendo cada vez más, si eres ortodoxo, vas reduciendo tus desequilibrios presupuestarios, vas reduciendo inflación, vas siendo menos competitiva, vas siendo más competitiva, los problemas entre los países europeos van a ser menores, va a ser menos vulnerable, van a ser los países más firmes, más fuertes, van a tener mejor relación porque están mejor. Es decir, aun cuando eso es igual que el 6,5 de España, no te hace falta que sea el 6,5, no te hace falta que llegues a ser federal, lo que te hace falta es que mejoren las cosas. Y esa es la historia. Es decir, no nos creamos todos lo que son los lemas, sino simplemente las realidades que están detrás de esas historias. Entonces, por tanto, para que ese federalismo se ponga en marcha, para no caer en las tentaciones, para superar las vulnerabilidades, ¿qué hace falta? Pues probablemente paciencia. Es decir, que los europeos aguanten 2 o 3 años, estar mal, aguantar, trabajar y sufrir. Como ha pasado siempre, como ocurrió en la crisis del petróleo, como ocurrió en otras circunstancias, es ser capaz de aguantar. Y eso es lo que te puede permitir en un momento poder superar esta situación. Entonces, paciencia, ya que estamos hablando de la banca, pues que no va a haber financiación. Ni este año ni el que viene. Es decir, eso ya lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque va a haber porque se van a adelgazar los balances bancarios, porque van a reducir lo que son su política crediticia, que probablemente tengan que adaptarse a sus depósitos sin poder recurrir a los mercados mayoritarios, y por tanto la financiación va a ser. Y ya para ser optimista con la TV3, diré una cosa que es un mensaje para ya que estamos en la Bolsa de Barcelona. Si ciertamente los bancos van a ser menores, esta es una gran oportunidad para los mercados de capitales, para las bolsas. Es decir, si vamos a una economía de menos deuda, de más capitalización, los mercados de capitales, las bolsas tienen muchísima más juego. Ahí tienen una oportunidad y no hay que desaprovechar las oportunidades en época de crisis. Por tanto, yo creo que la Bolsa de Barcelona, de todos vosotros, todos ustedes, forman parte también de la solución.
Muy bien, espectaculares las ponencias. Entonces vamos a dar el turno de preguntas. Yo si acaso voy a hacer alguna pregunta a cada uno de los ponentes. Y vamos a ver, primero, doctor Freixa, solo quería trasladarle una pregunta. Es una pregunta que una persona me ha trasladado antes de entrar, que Albert ha hecho alusión, que es al tema un poco de la confianza, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cuál es el papel? O sea, hay una parte importante, Albert lo decía, se está haciendo menos análisis y en cambio nos vamos más a un juego de expectativas, ¿no? Yo quisiera si nos pudiera decir cuál es el papel que tiene la confianza o las expectativas en el proceso económico y en este punto, ¿qué se puede hacer para mejorar esto, ¿no? Sencillamente para mejorar la percepción más allá de la realidad. Bueno, la respuesta es la de los libros, es la transparencia. La transparencia es, de acuerdo con nuestros principios, lo que permite que los mercados tengan confianza. Y ahí es donde pues, los gobiernos sucesivos han pecado y han intentado no decir la situación difícil que atravesaba la banca española y con ello pues han limitado, han dado más opacidad y cuando no te cuentan la película puedes creer que es mucho peor que la realidad, ¿no? Y las cuentas sabemos que a nivel contable pues puede haber algunos ajustes. La full fair value permite mucho mejor que la contabilidad a precio histórico, ¿de acuerdo? Pero permite ciertos ajustes y estos ajustes se han utilizado, por lo tanto pues hay un nivel de opacidad y desde luego la transparencia es esencial, con lo cual el rescate tal como está planteado claro, no es condicionalidad desde luego, pero estamos obligados a decir para cada banco lo que son las pérdidas efectivas, pues esto es perfecto para restablecer la confianza y para discriminar, y por lo tanto es excelente para los bancos del grupo cero. Yo querría añadir una cosa de todas formas, que se habla mucho de que aquí se ha hecho tarde y está clarísimo que se ha hecho tarde, ¿no? Pero yo no me imagino que en el 2008 la banca española tenía que haber ido más rápido, más transparente, lo que queramos, pero como que era una crisis clásica, claro, cuando se compara con Europa, esa preciosa tarde también de domingo, donde el primer ministro holandés tuvo que salir en un minutillo y decir, hemos inyectado 8.000 millones de euros en un simpático banco que todos conocemos, y yo también tengo ahorros, ¿no? Pues qué bien, qué rápido, ¿no? Pero es que, claro, la diferencia de las crisis clásicas es que estaban hasta aquí de productos americanos, ABS, CDOs, ya no nos acordamos, pero claro, no había contraparte. Es que tenían unos papelillos que había desaparecido el valor. Sí, pero no es tan difícil, o sea, no, es más fácil decir es que me voy a la quiebra si no me inyecta 2.000 millones que decir, bueno, yo tengo mucha inmobiliaria, pero como que ahora tal... No sé, digo yo que ahora es muy fácil hacer historia de lo que... Una cosa es el historiador económico y otro es el economista de la historia. Claro, teníamos que haber hecho, no sé. A ver, aquí hay mucha gente testigo que desde esta casa, 2008 y 2007, decíamos ya la recapitalización de la banca que era necesaria, pero fíjate una cosa, hay una diferencia, y tú lo has dicho muy bien, con los bancos alemanes que comentabas. Vamos a ver. El Hypo-Vereinsbank, por supuesto, el que fue a la quiebra porque tenía papeles, ya no tenía nada más. Claro, pero fíjanos una cosa, la cosa estaba en lo siguiente, estos bancos, o sea, al final tenían activos malos, ¿no? Y hay una diferencia entre tener activos malos y préstamos malos. Un activo malo, si alguien compra un bono, ¿no? Vamos a ver, un subprime, en ese momento el activo cae de precio, los bancos lo tienen en su balance, con lo cual la repercusión en sus cuentas es inmediata. La banca reacciona y en 2008 se recapitalizan muchos bancos, ¿no? Pero vamos a ver, aquí no teníamos no teníamos activos malos, pero teníamos préstamos malos. Es como una bomba de retardada. Sí, claro, sabíamos que pero era retardada y ya está el problema. Claro, sí, pero ese retardo, en ese momento me acuerdo hace años que hablábamos aquí de una mecha, que había una mecha muy larga, pero que iba a llegar, ¿no? Con lo cual, no sé, yo quería preguntarte, tú has introducido muy bien el tema este de los bancos alemanes y de los problemas que han tenido, ¿no? Pero vamos a ver, la capacidad de reacción... Ya sabe que es un tema que me encanta. Sí, lo sé. No, y además te has referido muy bien a él, ¿no? Vamos a ver, en el momento, aquel momento 2008,
en que los bancos reconocían las pérdidas, etcétera, etcétera. Desde aquí... No es que reconocieran, es que decían, oye, que mañana cierro. Sí, sí, cierro y con Fortis en un fin de semana se arregla, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. Royal Bank of Scotland, es Sí, que además sí, bancos, bueno, Lloyds tuvo que salvar a lo que era una inmobiliaria, que era HBO, Northern Rock antes, claro. Es que parece que ya lo hayamos olvidado todo y que ahora todo sea culpa de las Spanish Cajas. Que todo el mundo, incluso en Corea, saben lo que es una Spanish Caja. En cambio, un Landesbank ya es más difícil. No, la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. Vamos a ver, en ese momento, que todo el mundo arregla sus bancos, en ese momento, porque tendrán activos en un caso, o en el caso irlandés, porque aparte de activos reconocieron las pérdidas de sus préstamos hipotecarios propios. Aunque tardaron también, Sí, pero a principios de 2009 estaba hecho. Entonces, el problema aquí es una cosa. En ese momento yo recuerdo, todos recordaremos las frases famosas. Yo creo que aquí ha habido un par de frases muy famosas que van a quedar a la posteridad. Una cuando Zapatero dijo aquello de que la banca española era la más solvente del mundo. En ese momento... También el Economist yo lo leí entonces, sí. En septiembre del 2008. Sí, lo siento, pero también lo sí, también lo dijo. Lo siento, pero... Aunque el de Economist llevaba años... Sí, pero llevaba años advirtiendo de la burbuja. No decía de los bancos, lo que decía el Economist era que la supervisión del Banco de España era modélica. Sí, porque acordaros, sí, las reservas de aquellas genéricas. Septiembre del 2008. Sí. No, pero el tema es, The Economist estuvo advirtiendo de la burbuja inmobiliaria en España mucho tiempo, una vez tras otra vez. Y ahora que conste que se portan bien, porque hace meses que no nos sacan ninguna portada diciendo disaster. ¿Verdad? Yo soy muy crítico con los anglosajones, pero se portan muy bien. Sí. No nos han dedicado ninguna portada. No, entonces la cuestión es, en ese mismo momento en que Rodríguez Zapatero estaba diciendo esto, aquí, los bancos españoles, todos teníamos llamadas y decían, pero ¿qué está diciendo? Que vengan aquí a ver cómo estamos los aviones. Es decir, en ese momento es imposible que los bancos sabían dónde estaban, el Banco de España no sabemos el papel que pueda tener, pero vamos a ver. 2012 antes tú decías, no es demasiado tarde, o sea, nunca es demasiado tarde, ¿no? Pero mucho antes podía haberse hecho. No, eso es no lo hizo ni el PSOE ni el PP hasta que le ha estallado en las manos, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el poder de la banca en sobre la clase política de España. Eso es evidente. Sí. Porque, fíjate, la pregunta, fíjate, ni una reforma bancaria se ha hecho de modo propio. Todas las reformas bancarias que se han hecho en España han venido apretadas y presionadas por los mercados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aprietan los mercados? No, ¿por qué se tarda tanto en hacer lo que se sabe necesario? Por eso, mira, es que estaba pensando en la anécdota, también en un debate hace 2 años, que yo moderaba un debate donde estaban Luis de Guindos, entonces señor privado, y un exsecretario de Estado de Economía de la época del PSOE. Y yo aproveché, que también ya no era, y yo aproveché para no iba de eso el tema, pero después dije, oiga, quiero aprovechar para preguntarles a usted, Luis de Guindos, que estaba de secretario de Estado, cuando la burbuja se empezaba a formar, y al otro que estaba de secretario de Estado en plena burbuja, ¿por qué desde esa sala de máquinas no hicieron nada para frenarla y para estallarla? ¿No? Pues por una sencilla razón. En el caso no, déjame acabar solo, que digo que me contestaron unas variedades, pero al acabar me vino uno de ellos y dijo, no, yo se lo decía, pero claro, me decían, no, que el partido tal. O sea, yo ya lo avisaba, pero decían que imposible, que los grandes bancos, claro, también quien mandaba, pero bueno, perdón. No, bueno, la cosa, ¿por qué no se explotó la burbuja desde el gobierno cuando ya adquirió unas dimensiones tremendas? Porque lo explicó muy bien Solbes. Oiga, porque cada punto de PIB que se crecía sobre el modelo de la burbuja se obtenía un 1,30 de ingresos fiscales. Es decir, eso te permitía hacer unas políticas sociales, unas políticas sociatas alucinantes. Por eso se mantuvo, a sabiendas de que era insostenible. El Partido Socialista sabía de sobras que eso era un desastre. Y no hizo absolutamente nada. En cuanto a lo que es, al final, lógicamente a los mercados luego siempre se les pone vuelta y media. Los mercados resolvieron una cosa que era evidente. ¿Y por qué no pudo hacer? ¿Por qué hubo esa especie de freno a parte de los intereses de los ingresos fiscales y las políticas a tu gusto que podías hacer? En el caso último,
Y ahí empezó, por ejemplo, la unión bancaria. El Banco de España no quería reconocer las pérdidas de los bancos porque eso requería su capitalización. Y como requería su capitalización y el mercado no quería capitalizar a los bancos, suponía que tenía que entrar dinero público. Eso que suponía más deuda pública. Ese es el famoso círculo vicioso entre deuda y banca. Y por eso se entendió que digamos, los reguladores nacionales tenían limitaciones para supervisar a sus bancos, por esa limitación. Y de ahí se dijo, señores, tenemos que ir a una unión bancaria, precisamente por esa insuficiencia que tuvo que resolver, afortunadamente lo resolvió el mercado. Y Manu, una pregunta sobre la cuestión, no solo España, o sea que la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos la crearon Clinton y Bush, porque pues son votos, y como dices, el crecimiento económico son votos para el partido que está en el poder. Y Manu, pregunta, antes ya lo digo que ha habido un momento este momento de cuando Zapatero decía que la mejor banca del mundo, ¿no? Ha habido otro momento... Era una solemne tontería. Era una solemne tontería, pero lo dijo. Ha habido una segunda gran tontería, por lo menos lo digo a nivel de las llamadas que nosotros recibimos de todos los brokers internacionales que nos dicen, pero oiga, ¿qué estáis haciendo aquí? Y el segundo momento, al menos a ver si pueden explicármelo, que ha sido cuando Rajoy, hace pocos días, dijo literalmente aquello de que, más o menos, no me han presionado, o sea, no nos han presionado. Nos dijo, es más, no debería decirlo, pero hemos presionado nosotros. Eso, Manu, me lo tienes que explicar porque yo te aseguro que no lo veo de ninguna forma. Bueno, eso parece una historia de discoteca, esas horas de la noche y que nadie sabe muy bien qué pasa. Pero yo creo que quiero decir... Cuando estaba en el precipicio con dicho esto, ¿quién fue el que empezó y quién el que es? Bien, yo creo que lo que venía a decir un poco era Rajoy, que es gallego y que no se entiende muy bien si sube o si baja. Lo que venía a decir supongo trataba de decir es que no estábamos en un caso de rescate clásico. Es decir, oiga, aquí tenemos un rescate de tomo y lomo, aquí se acabó, entonces diga, mire usted, yo presiono en tanto que claro, también presiono para negociar. Es decir, la negociación es por dos lados. O sea, la negociación bancaria que se ha hecho, yo creo que ha sido una farsa, es decir, todo eso de Merkel en el último momento aceptando la capitalización directa de la banca, solo estaba ya de antemano, absolutamente. Lo que pasa es que la farsa tiene que hacerse para satisfacción y para vender diarios, porque eso es lo importante. Entonces, como es más esa farsa, es decir, tienes que asegurar el honor de las naciones. España no quiere verse sometida pues a la humillación de tener que aceptar. Entonces tú presionas, estaba hecho de antemano, convencido. Es decir, la posibilidad de la capitalización directa se veía necesaria y por tanto eso no son de últimas horas. En las últimas horas, a ver, que me parece que ya le dijo a Monti. Monti dijo, yo estoy dispuesto, recordemos que era casi la final de la Copa de Europa, de la Eurocopa, de estar aquí hasta el domingo negociando. Y dice, yo me voy el sábado porque quiero el partido. Lo tenía más claro. Entonces la gente se ha reunido con esta cosa. Es evidente, si tú estás en el núcleo duro que ya te habían aceptado, cuando la reunión aquella, no le vas a poner nada de todo. Es lógico, tú te lo estás pidiendo, tú entras en ese punto, ya está. Es decir, lo que pasa es que en toda esa especie de lo que es la cosita política. Yo quería decir una cosa de Alemania, que yo soy muy pro-alemán. Y yo defiendo, que pienso que está muy bien ser un ciudadano europeo germanizado. Pero eso es muy distinto de que acabemos algún día siendo vasallos de los alemanes. Eso es muy distinto, ¿no? Es como los afrancesados en su época y después pues, lo que pasó. Pero que quede claro, además Manu lo sabe porque hace muchos años que hablamos de estos temas y yo Alemania siempre la he tenido. Pero de ahí a coger ya un complejo de superioridad, que es lo que yo ahora veo que es peligroso, eso es lo que sí que me da miedo. Yo viendo la chaqueta que lleva la pobre señora Merkel y aquella foto en el verano, si alguien se piensa que va en plan Claudia Schiffer, yo la verdad...
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a dar un turno a las preguntas. Antes, Manu, que sepas que al final de todo, ya que nos has dicho que la zona euro está evitando las guerras, etcétera, etcétera, te voy a preguntar, y te lo voy a preguntar, piénsatelo, si vamos a ver los Estados Unidos de Europa o no los vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, guárdatelo, ¿vale? Venga, vamos a ver, preguntas, por favor, alguien que tiene... Sí, por favor, ahí. Pero, el micrófono, por favor. Gracias. Una pregunta, bueno, habéis dicho que la recapitalización de la banca en principio es una buena idea, ¿no? Pero yo también lo creo, pero también luego uno hace ejercicio y dice, bueno, ¿cuántos son los gastos ahora mismo de personal de Bankia? Son 2.000 millones, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto está manteniendo entidades y ese dinero luego se hace para reducir educación, por ejemplo. Entonces, yo no sé si realmente ganar competitividad recapitalizando, que a veces es mantener unos gastos de a lo mejor una estructura financiera que es muy alta, en base a otros presupuestos que a lo mejor si no dan competitividad, no sé si eso también es la solución. Bueno, en el Memorandum of Understanding que está firmado, queda claro que los bancos que se reestructuren tienen que adelgazar, tienen que pasar por una cura de adelgazamiento, claro, y que tienen que tener un plan de negocio viable. Esto es lo que van a financiar los europeos, no van a financiar cualquier cosa, Con lo cual, pues estos gastos van a ser reducidos y esto significa, pues, cierta capacidad para el país de reaccionar y de reformar esta gente que puedan pasar a las agencias de bolsa y vender productos de forma independiente. En este banco alemán que te he dicho, Buscalo Portigon, me parece que han quedado 4.500 trabajadores y pocos van al paro. Otra parte se la queda Gelaba, que es el Landesbank de Hesse, que también está hecho un poco trizas, pero bueno. Pero vamos, que siguiendo el ejemplo allá, puestos de trabajo, claro, tú dices 2.000, pero también los políticos seguramente también cuentan echar mucha más gente a la calle, o sea, cuáles al final las ventajas y los inconvenientes, Pero bueno, que como se ha dicho y dirá el memorándum si hay que liquidar al final, siempre que se salve lo más importante, que son los depósitos, los ahorros de la gente, pues bueno, si una cosa no funciona, al final hay que liquidarla, claro. Sí. ¿Algo que decirle? Bueno, yo creo que aquí lo que creo que los gobiernos, un poco las administraciones han tenido en cuenta es que digamos, la explosión de un banco tiene unas repercusiones mucho mayores. Es cierto, las elecciones son muy complicadas, es decir, sabes que, por ejemplo, puedes perder en educación, pero el efecto negativo que puede tener una explosión de un banco y todo con la cantidad de ahorradores, de inversores que tiene sobre la opinión pública, sobre el estado general, eso es una bomba. O sea, es que el daño es mucho mayor. Es decir, cuando se hace este tipo de cosas, eliges el mal menor, no lo apropiado. Es decir, tienes que hacer lo que puedes. Bien. ¿Una pregunta más? Sí, por favor. Con las medidas con todas estas medidas que han adoptado ahora, ¿pasará que nos vamos a poner en una espiral negativa para abajo? Que más impuestos, menos creación de dinero, menos creación de puestos de trabajo, más impuestos y todo ir para abajo, y esto acabará como el Rosario de la Aurora. Primera pregunta. Segunda pregunta. Tengo más para hacer, pero en fin, creo que hay más gente para hacer preguntas. Segunda pregunta. ¿Cómo es que si hay falta, o sea, las empresas necesitan financiación? La financiación no la pueden dar los bancos españoles. ¿Cómo es que o bien las empresas españolas no se van, cruzan la frontera y se van a Perpiñán y van a pedir un crédito a los bancos franceses? O bien, ¿por qué los bancos extranjeros no se vienen aquí a España? Si los bancos alemanes les sobra dinero, o los bancos chinos que les sobra dinero, ¿cómo es que no se vienen aquí en España? Que hay una posibilidad de tener negocio y de hacer negocio aquí, no se vienen aquí. ¿Es que hay alguna normativa bancaria, que probablemente debe ser esto, que no deja que vengan bancos extranjeros a operar aquí a España? Sí, si puedo, mi respuesta, el círculo vicioso, es que realmente es exportar o morir, porque si no, pues simplemente mayores impuestos, menos consumo interior y tenemos que ir continuando porque tienes menos recaudación fiscal.
Y en cuanto a la segunda, pues lo que vemos es que la relación entre bancos y empresas pequeñas y medianas es importantísima. Estaría hablando de la época del Internet. Pues en Estados Unidos constatamos que la distancia entre el banco y la empresa es de 4 miles y en Europa de 2,8 kilómetros. Eso significa que esta gente quiere verse y por lo tanto pues una relación bancaria de 5 o 10 años no es tan fácil de sustituir y cambiar y decir, bueno, pues ahora vamos a emitir pagarés. Toda la información que se ha ido generando es un capital que desaparece cuando desaparece la banca. Bueno, aquí respecto a lo que es el crecimiento, ciertamente, esto va a sufrir. Es decir, probablemente pues, podemos estar cayendo el año que viene unos 5 iguales puntos por ciento. Es decir, todos estos procesos de ajustes y de aumentos de impuestos y de menos gasto, si recorta los gastos públicos, etcétera, etcétera, que era un 35% a veces del crecimiento del PIB hace unos años, pues lógicamente tiene una repercusión muy tremenda. Eso es realmente la parte dolorosa de lo que es el ajuste. Y en cuanto a lo de los bancos extranjeros, yo creo que la idea, por supuesto, es muy sugerente. Yo pienso que en este viaje en septiembre de Merkel a Madrid, para verse con Rajoy, podría venir algún banquero. ¿Podría haber? ¿Algún banquero? Venir algún banquero. Ah, bueno, eso seguro. Bueno, Deutsche Bank, aunque no está Joseph Ackermann. Podría venir un banco, podría venir algún amigo banquero. de ella. La banca española en Francia, por ejemplo, si no recuerdo mal, la Caixa se llamaba CaixaBank, la filial que tenían en Francia, ¿no? sí. Hace 20 años. Sí. Y debían tener en París y algo en Perpiñán, pero es uno de los grandes retos, que no, o sea, exportar servicios bancarios o ir a hacer banca a otro país no está pasando. Supongo que es por eso que dice, la gente se quiere ver, necesita una confianza que no existe todavía. Y Deutsche Bank tiene aquí filial y si no recuerdo mal, pues le va bien, pero bueno, parece que el año pasado en los stress test suspendió en España, la filial en España. Sí. Muy bien. Sí, las dos preguntas creo que están contestadas, ¿no? La del banco y la del crecimiento. Muy bien. ¿Una pregunta más? Sí, por favor. A ver, yo más que una pregunta, era una observación, aprovechando que tenemos aquí dos periodistas de dos medios de lo más ilustre que hay en Cataluña, como TV3 y La Vanguardia, y yo tengo un poco la sensación, siendo catalán, podría hablar en catalán ahora, pero como toda la conferencia está siendo en castellano, pues sigo en castellano. Tengo la sensación de que seguimos mirándonos excesivamente el ombligo aquí en Cataluña, porque se ha hablado y se ha criticado a los alemanes, a los anglosajones, al PSOE, a Madrid, al PP. Yo quería recordarles que aquí hemos tenido en Cataluña hemos tenido 7 años del tripartito, con el déficit y todo lo que ha generado, que no se habla demasiado en los medios de comunicación, donde están ustedes precisamente. Y también tenemos una Caixa de Cataluña, que no hay que hablar tanto de Bankia, que solo se habla de Bankia y del señor Blesa. Aquí tenemos una Caixa de Cataluña y tenemos a un presidente que ha estado durante todos estos años en Caixa de Cataluña, que seguro que aquí hay bastantes perjudicados con las preferentes y con otras historias de Caixa de Cataluña, y que bueno, que sí ha salido tocando el piano en TV3 precisamente durante una época, y se le tapa, nunca se habla de él, que es el señor Narcís Serra, uno de los que ha salido con las mayores indemnizaciones de la banca o de las cajas quebradas españolas. Entonces me gustaría, aprovechando la situación, me gustaría que ustedes, por parte de una petición, que se hable más del caso del tripartito que ha arruinado este país, esta región, esta comunidad autónoma, y de Caixa de Cataluña el señor Narcís Serra. Y digo esto con una cosa muy interesante que ha dicho el doctor Freixas en cuanto a evitar la fuga de cerebros. Entonces yo digo, con estos ejemplos, ¿cómo no se van a ir los cerebros? O sea, la gente joven que tiene una buena formación y una buena predisposición a trabajar, si ve los que han mandado aquí en los bancos y en la política, ¿cómo no se van a ir de este país? Bueno, primero por alusiones, sí, vosotros dos. Yo no he venido a hablar de política. Si el partido lo hizo bien o mal, tampoco no es el motivo. No. Pero sí que le quería recordar que tiene razón, que a veces hablamos mucho del mundo mundial y a mí me gusta mucho hablar de Alemania y después lo que nos pasa aquí pues es más delicado, ¿verdad? Pero sí tiene razón, Catalunya Caixa o Caixa Catalunya pues no es ningún buen ejemplo.
ejemplo. Pero también yo quiero recordarle que UNIM, que no tiene demasiado que ver con ningún tripartito, yo soy impositor y cliente de UNIM desde 1979, también fue un desastre. Y también estoy muy enfadado con mis directivos, que no sé qué hicieron. Y en proporción no sé si el desastre es casi mayor que el de Catalunya Caixa. Y recuerde usted también que Caixa Girona la tuvo que discretamente absorber la Caixa de Pensiones porque estaba fatal. Y no era precisamente del tripartito. O sea que un poco repartidos por todas partes, desgraciadamente. Y lo curioso es que nosotros la burbuja, en los años 2002, cuando se iba formando 2001, 2002, 2003, nos habíamos salvado, 2004, pero después nos apuntamos con una fruición y un desespero bestial y acabamos cometiendo exactamente los mismos errores que todas las otras. Fíjese que al final la caja que va mejor es la que siempre ha tenido disputas con los políticos, las tuvo cuando la época de Jordi Pujol y precisamente, bueno, un poco porque también quizá la pugna constante entre los políticos y los gestores de las cajas, pues en este caso la caja más grande intentó tenerlos más aparte a los políticos, aunque evidentemente las influencias siempre están. Si me permitís, antes de darte paso a mano, porque por los que interesa contestar, yo diría una cosa, es decir, fíjense, hay dos cosas claras que han... O sea, los bancos yo creo que han hecho tres cosas mal en distintos momentos en el tiempo. El primero fue poner sus balances en riesgo. Estamos hablando de los años de la bonanza. Evidentemente hay bancos que con 100 de depósitos dieron 200 de préstamos. En China está por decreto ley, por decreto ley. Si tienes 100 de depósitos solo puedes prestar 80, ¿vale? Pero aparte de temas reguladores, lo que está claro es que hay dos cosas que quizás han viciado mucho al tema bancario. Uno, sin duda, que aludías, es la interrelación política, digamos, banco. Eso sin dudas es malo. Pero luego hay una segunda cosa que creo que deberíamos todos hacer un ejercicio. ¿Por qué en algún momento el banco sigue teniendo demanda de préstamos? Porque sigue teniendo demanda. Ha agotado, por decir de una forma, los depósitos, los ha prestado todos. ¿Y por qué en algún momento decide? Porque el banco puede tomar dos elecciones. Paramos de dar crédito, o dos, nos vamos a ver a los amigos alemanes, les pedimos crédito, nos endeudamos para poder prestar más. Entonces, esta toma de decisiones, la gran mayoría de bancos, en Cataluña no ha sido una excepción, en este caso ha sido igual, la gran mayoría de bancos decidieron seguir dando crédito. Hubo algunos pocos que se pararon, que tienen nombres y apellidos. Ahora bien, ¿por qué los bancos decidieron eso? Pues a mí se me permite, para mí hay una cosa muy clara, que es que hay que acotar los bonus de los directivos bancarios. No puede ser que dependan de los beneficios de un año, sino que como mínimo deberían depender de los beneficios de 5 o 10 años. Es decir, muchas de estas tomas de riesgo se han hecho porque la entidad ese año ganaba más y todos los que tienen una retribución variable ese año ganaba más. O sea, han estado estresando a entidades por este motivo. Si me permiten, el segundo gran fallo de los bancos ha sido en estos años la falta de transparencia, que lo diga el doctor Freixas, es decir, es evidente, pero con eso además no solo han perjudicado a ellos, sino que han perjudicado al país. Y para mí el tercer problema es el que están teniendo ahora los bancos. Hemos hablado antes de emisiones de capital, emisiones que han hecho durante estos años ya con el problema inmobiliario dentro. Fíjense que hay unos 40.000 millones de euros que las entidades han vendido a sus clientes, en este caso, de ampliaciones de capital, acciones, preferentes, deuda subordinada, convertibles, es decir, activos relacionados con capital, y el tema es muy sencillo. En el momento, si estos activos están emitidos antes del 2008 no pasa nada, pero ¿y si están emitidos después del 2008? La cuestión es directa. Si esa entidad ahora tiene un desfase patrimonial, ¿sabía la entidad en el momento de hacer esas emisiones que son capital, los problemas de capital que tenía? Sí o no. Y este tercer punto creo que va a ser fatal, no para todos los bancos, pero por lo menos sí para aquellos que salga con este proceso un desfase patrimonial, ¿no? Y entonces, Manu, creo que aquí por alusión, en medios... No, vamos a ver, entre lo que ha dicho Llama y lo que ha dicho usted, que ha sido muy claro, yo tengo respecto al tripartito y a las entidades mencionadas poco que añadir. Respecto a la fuga de cerebros, que yo sepa, Narcís Serrano se ha ido. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Una última pregunta, por favor, que es un poco tarde ya. Una última pregunta.
Nadie hace la última pregunta. Bueno, pues entonces yo suelo decir dos cosas. Primero, aquí había, como esta mesa redonda tenía que responder a dos preguntas. Yo creo haber interpretado, por favor, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre, ¿vale? Dice, ¿va a resolver el rescate bancario la crisis económica de España? Creo que hay consenso en que es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ayudará. ¿No? Va. Ayudará, la respuesta. Exacto. No, pero ayuda. No, pero ayuda, muy bien. Segundo, pero no suficiente, ¿no? de acuerdo, muy bien. Segunda, ¿qué efectos va a tener sobre los ahorros de los ciudadanos? Por lo que he entendido, nadie aquí ha dicho que los depósitos están en riesgo o algo parecido. ¿Estoy de acuerdo? No. Perfecto. Y, y tercera cosa, bueno, yo quería, te lo he dicho, Manu, te he dicho que te iba a preguntar Estados Unidos de Europa, ¿sí o no? Vamos a ver, yo opino que no, es decir, vamos a ver, hay una cosa que a veces cuando se habla de unidad europea, etcétera, integración europea, yo creo que lo dijo muy bien un historiador francés, Jacques de Goff, es decir, las naciones los estados son una de las creaciones más propias de Europa. Es decir, existían los imperios, pero después de la época feudal, el comienzo del Renacimiento, cuando comienzan a aparecer las naciones, cuando comienza esta fase nueva, aparecen las naciones. Es una producción de la cultura europea. Ser nacional, pertenecer, esa pertenencia, que es pertenencia a una serie de valores que se comparten, que se compartió toda la gran intensidad de lo que era la aspiración religiosa, lo que fue con las universidades la expansión de la cultura, y también las naciones. O sea, las naciones no son ajenas a Europa, son lo mismo, y por tanto yo creo que las naciones, los países van a continuar. Lógicamente podrá haber una fórmula federal, podrá haber una forma de... pero para hacernos una idea, Hollande hace poco le quería explicar a los franceses que, como algunos, cuidado con los alemanes, y entonces dijo, oiga, es que la austeridad no debe entenderse como tal, debe entenderse como soberanía. ¿Por qué? Porque reduciendo tu deuda incrementas tu soberanía respecto a los mercados. Es decir, esa soberanía va a continuar. Vamos a seguir un poco como estamos, con variantes. La Unión Europea y los países son complementarios. Yo solo añadiría que de hecho hablamos mucho de los alemanes, pero que en este sentido el que va a poner más pegas es Francia, que siempre parece que está ya acotada, pero al final es la más anti-Estados Unidos de Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo he disfrutado mucho en esta mesa redonda, creo que los ponentes han sido de excepción, espero que hayan disfrutado tanto, no más que yo, y solo decir, bueno, para acabar, y por supuesto agradecer muchísimo al doctor Freixa, a Manu y a Albert. Solo decir una cosa, yo me quedaría... Albert, tú has dicho en un momento que... La prima de riesgo ha subido y ha subido. No, eso por supuesto, pero aparte de eso ya mañana, por favor, miren lo que diga La Vanguardia, miren lo que diga TV3, hagan una media y estarán ahí. No, entonces no, vamos a ver, no, yo quisiera decir, tú has dicho una cosa muy importante, que es que en este momento el vaso se ve medio lleno. Hay medio vacío. Entonces yo solo quisiera recordar una cosa. Hay que invertir cuando el vaso se ve medio vacío y no cuando se ve medio lleno. Muchas gracias por todo.